¿Ha habido corrupción dentro del gobierno de Javier Milei? Veámoslo. Durante los últimos días, la vida política de Argentina se ha visto totalmente paralizada por la revelación de unas grabaciones de hace más de un año en las que Diego Spagnuolo, exdirector de Andis, Agencia Nacional de Discapacidad, exponía la existencia de una trama de corrupción consistente en cobrar mordidas a una farmacéutica a la que se le encargaban los medicamentos, en la que, según Spagnuolo, estaría involucrado el entorno más cercano a Javier Milei. Es más, el propio Spagnuolo afirma en esas grabaciones que se lo contó, se lo reveló todo a Javier Milei para que desarmara, desarticulara esa trama de corrupción y que le hizo caso omiso. Y tras publicarse estos audios, y a raíz de una denuncia presentada por Gregorio Galbón, el abogado de Cristina Fernández de Kirchner, la justicia argentina ha comenzado a investigar y a recabar más información sobre estos indicios de corrupción. Concretamente ha entrado en los domicilios de Spagnuolo y de los dueños de la farmacéutica para incautar todo tipo de documentación. También ha requisado 2 teléfonos móviles de Spagnuolo para volcar el material contenido en ellos, dado que en las grabaciones a las que antes hacía mención, el propio Spagnuolo decía que en su teléfono móvil tenía toda la evidencia, todos los mensajes que demostrarían esos casos de corrupción. Hasta el momento, el gobierno de Javier Milei no ha dado una respuesta oficial a todas estas sospechas de corrupción que han comenzado a brotar a raíz de estas grabaciones. Si bien el jefe de gabinete de Javier Milei, Guillermo Francos, una de las personas más importantes dentro del gobierno argentino, sí que ha verbalizado 3 mensajes. El primero, negar radicalmente los hechos, negar radicalmente la existencia de una trama de corrupción en la que al menos estuviese implicado el entorno más cercano de Milei. Obviamente no es descartable que pueda existir una trama de corrupción en Andis, pero lo que sí niega Guillermo Francos es que Milei o su entorno estuvieran al tanto o fueran colaboradores de esa trama de corrupción, que en caso de haberla sería una trama de corrupción de los funcionarios, nombrados eso sí por Milei, pero de los funcionarios del Andis. El segundo mensaje ha consistido en exponer la predisposición plena del gobierno a colaborar con la justicia. Incluso ha llegado a celebrar que la justicia ya esté investigando estos hechos para resolver quién dice y quién no dice la verdad. Y el tercer mensaje es una interpretación más política o más electoral de todo este caso. Y es que dentro de 20 días son las elecciones en la provincia de Buenos Aires, donde La Libertad Avanza encabezaba las encuestas, y dentro de 40 días son las elecciones legislativas en el conjunto de la Argentina. Según Guillermo Francos, todo esto es una opereta dirigida a minar el apoyo electoral a La Libertad Avanza. Y respecto a esto último, creo que resulta bastante evidente que si las grabaciones que se han destapado ahora tienen más de un año, el motivo por el que se ha decidido destaparlas ahora ha sido un motivo de cálculo electoral. No hace falta ser muy avispado para llegar a esa conclusión. Ahora bien, que eso sea así, que quien tuviese esas grabaciones las haya guardado y reservado para publicarlas en el momento en el que pudiese hacer electoralmente más daño a La Libertad Avanza, no significa que lo que se dice en esas grabaciones deba ser falso. Puede que haya habido una trama de corrupción dentro del Andis, incluso que esa trama de corrupción estuviese coordinada desde las más altas esferas del gobierno argentino y que los rivales políticos de Javier Milei hayan controlado los tiempos para revelar los indicios del caso de corrupción al momento justo en el que a ellos les beneficiará en mayor medida. Por tanto, que se han medido los tiempos a la hora de revelar los indicios de corrupción en el Andis es muy evidente, pero eso no significa que no pueda haber habido corrupción en el Andis. Por fortuna, la justicia argentina ya ha comenzado a investigar estos indicios de corrupción y ya obra en su poder todo aquel material que, de ser cierta esta trama de corrupción, la demostraría. Por ello, a lo largo de los próximos días o de las próximas semanas, iremos obteniendo más información que nos permitirá conocer si es verdad que esa trama de corrupción ha existido
incluso si en esa trama de corrupción ha estado implicado Javier Milei o su entorno más cercano, o si, por el contrario, como afirma el gobierno, todo es una opereta político-mediática sin ningún fundamento, una manipulación pura dirigida a minar durante las próximas semanas el apoyo electoral a la Libertad Avanza. Desde luego, a un liberal no le sorprendería en absoluto que haya corrupción dentro del Estado, ni siquiera que haya corrupción dentro del Estado cuando éste está gobernado por personas con una ideología afín a la suya. Porque si algo tiene muy claro un liberal es que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Ahora bien, que a ningún liberal le sorprendiera la existencia de corrupción dentro del Estado, incluso dentro de un Estado gobernado por liberales libertarios, no quitaría que la decepción, en caso de que la haya habido, la decepción con el gobierno argentino de Javier Milei sería mayúscula, porque muchos liberales libertarios han puesto unas expectativas muy elevadas en la acción de ese gobierno a la hora de hacer avanzar la agenda liberal libertaria. Y si esa agenda de reformas liberales libertarias se viera frustrada por un caso de corrupción, de aprovechamiento de los recursos de los contribuyentes en beneficio personal o en beneficio del partido, desde luego, como digo, la decepción sería mayúscula. Y más allá de los efectos sobre los liberales, en cualquier caso, si se confirmaran estos indicios de corrupción, la acción de gobierno, incluso la propia continuidad del gobierno argentino, se vería muy seriamente comprometida. En todo caso, como decía, y como la justicia ya lo está investigando y ya tiene todo el material que necesita para verificarlo o para descartarlo, creo que deberíamos evitar adoptar posturas demasiado dogmáticas en estos momentos, tanto en el sentido de dar por hecho que ha habido corrupción, cuanto, desde luego, en el sentido de descartarlo de llano. Únicamente las grabaciones que hemos conocido no servirían en absoluto para condenar a nadie del entorno de Javier Milei por corrupción. Otra cosa es que aparezcan nuevas pruebas o que el testimonio de Spagnuolo lo que haga sea incriminar a gente del entorno de Javier Milei, pero únicamente las grabaciones que hemos conocido no demuestran absolutamente nada. Por buscar un paralelismo, en España también el gobierno socialista está siendo investigado por corrupción a raíz de unas grabaciones, pero es que en esas grabaciones aparecían los implicados hablando de cómo se repartían entre ellos la corrupción, es decir, eran grabaciones incriminatorias de las personas que aparecían en ellas. En el caso de la grabación de Spagnuolo, lo que hace es decir que el entorno de Javier Milei conoce la trama de corrupción dentro del Andis, pero al menos en esas grabaciones no aparece nadie de ese entorno cercano a Javier Milei hablando sobre la trama de corrupción. Por tanto, evidentemente con eso no se puede condenar a nadie. Pero precisamente por eso la investigación judicial busca reunir más material probatorio, obtener evidencias más sólidas sobre la existencia o no existencia de una trama de corrupción en el Andis y sobre el grado de implicación de las personas que se mencionan en esa grabación. Como digo, en estos momentos, y a falta de que aparezcan nuevas evidencias, creo que ni deberíamos dar por hecho que ha habido corrupción, o al menos que el entorno cercano de Javier Milei está implicado en esa trama de corrupción, ni tampoco, a su vez, y por muchas simpatías que muchos puedan tener por razones muy comprensibles hacia el gobierno de Javier Milei, ni tampoco considerar que es del todo imposible que haya habido corrupción y, por tanto, negar radicalmente que eso pueda haber sucedido. Ni sería el primer caso de corrupción gubernamental en Argentina, ni desde luego tampoco en el mundo, ni por desgracia sería el último. Ojalá sea verdad que no ha sucedido, pero ahora mismo ni es el momento de emitir declaraciones de condena indubitadas, nos falta mucho por conocer, ni tampoco para emitir comunicados de adhesión inquebrantable y de absolución radical. Prudencia, escepticismo, fiscalización continua del poder y espera a que sigan avanzando las investigaciones judiciales. Obviamente el contexto electoral de lucha por el poder político lo embarra todo, los opositores ya condenan preventivamente y los defensores ya absuelven preventivamente, pero al final, si hacemos abstracción de esas elecciones y de esa lucha por el poder,
lo importante es que prevalezca la justicia, ya sea para condenar o para absolver.